Saludamos con el doctor Jofre Campaña, él es jurista y analista político, y vamos a hablar los siguientes minutos con nuestro invitado. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto estar acá. Gracias, doctor. Para entrar un poco al tema que justamente estaba comentando, que rodamos el video de la doctora Anabel Asín. La doctora Anabel Asín no miente, está diciendo la verdad, doctor. ¿Qué lectura darle a lo que dijo la madre del presidente de la República? Bueno, creo que quienes vivimos en el país nos damos cuenta de una realidad. Y es la realidad que más o menos ha descrito la doctora Anabel Asín. Pero es una realidad que se observa en la calle, en el día a día. Sin embargo, hay otras realidades que no son tan visibles y que no solo que no son tan visibles, sino que importan a menos gente, porque obviamente las prioridades son pues qué comer, cómo llegar a la casa vivo, dónde conseguir un empleo. Entonces hay otras realidades que son las que tienen consecuencias directas sobre esta descripción, ¿no? Y esas son desgraciadamente las de la destrucción de la institucionalidad del país. Cuando el país observa absorto que el presidente hace campaña electoral, proselitismo político, lo que está prohibido por la ley. Cuando el país observa que la vicepresidenta Verónica Abad es marginada. No le permiten. No le permiten ejercer sus funciones, las que además tiene que entregárselas el presidente. Y cuando vemos que en el Ecuador pues puede ser presidente de la República encargada la secretaria de la Administración, que no tiene ningún respaldo popular, que no tiene ninguna legitimidad democrática, y cuando vemos una serie de propuestas a nivel del ministro de Gobierno, que son propuestas descabelladas, por decirlo menos, absolutamente fuera de lo que es ya un progreso enorme en materia penal, por ejemplo, entonces encontramos que el país está colapsado tanto en lo social cuanto en lo institucional. Y eso es lo que debe realmente preocupar a los ecuatorianos, porque de alguna u otra manera, cuando se haga la inversión necesaria en lo social, algunas cosas podrán tratar de irse resolviendo, pero si lo institucional no se corrige, no hay manera de abordar para destruir ese enorme problema social. En otras palabras, hay un problema social muy grande que puede tener paliativos. Y pongo un ejemplo cualquiera, hay personas muriendo porque no pueden hacerse diálisis. Bueno, un paliativo es pagarle a las dializadoras, entonces vuelven a prestar atención. Pero el problema es las dializadoras, los hospitales, los insumos. ¿Cómo entender que el gobierno sale a decir que le hemos pagado a los prestadores externos, a las dializadoras, y después salen las dializadoras a decir no nos han pagado? Porque hay mucha falsedad en el discurso. Es decir, se usan verdades a medias. Cito el ejemplo, le deben $1.000 millones, les pagan 30. Entonces el gobierno dice que hemos pagado 30, pero es que los 30 no resuelven un problema. Y eso es lo que está pasando. Y luego cosas que he visto en estos días en la publicidad del gobierno son las comparaciones. Les ponen, por ejemplo, pagaban las dializadoras en el año 2022 tantos millones, 23 tantos millones, 24 tantos millones, ¿no? Y entonces aparece el 24, que se pagó más que el 23, lo cual es cierto. Lo que pasa es que las prestaciones que se realizan por parte de las dializadoras puntualmente son muchísimo más altas en el 2024 que en el 2023. Y en general la crisis de la salud se ha agudizado tanto que evidentemente la deuda sigue subiendo pese a que se pague más proporcionalmente. En definitiva, si usted consume en una curva que va hacia arriba, pero paga en una curva casi horizontal, la brecha cada vez es más grande. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, desgraciadamente, la publicidad gubernamental es una publicidad que engaña, lo que se llama publicidad engañosa. Lo cual, si le están vendiendo una botella de agua, es grave, pero cuando es el gobierno el que le miente al país, eso tiene dimensiones que ya llegan a poner en duda la propia idoneidad de un gobierno para transmitir sus mensajes. Y eso es lo que debe de verdad alertarnos. Doctor, entrando al tema político, ayer la Asamblea Nacional le respondió al gobierno, le dijo que la vicepresidenta de la República es la señora María Verónica Abad Rojas.
y que la señora Cynthia Yelibere no es vicepresidenta y que podría estar usurpando funciones. Este es un tema que amerita una explicación previa, ¿no? La Constitución ecuatoriana es clara, clarísima, al señalar cuando quienes ejercen la presidencia y vicepresidencia de la República, esto es, quienes han sido elegidos por el voto popular, pueden ausentarse temporalmente o pueden ausentarse definitivamente de sus funciones. Estas causas de ausencia están reguladas minuciosamente en la Constitución. Es decir, la Constitución dice, el presidente puede ausentarse por enfermedad u otros casos de fuerza mayor o por licencia concedida por la Asamblea. Ese es el concepto. Y lo mismo rige para la vicepresidenta. Luego, las ausencias de la vicepresidenta no es que son ausencias que aparecen de la noche a la mañana o que ya surten efecto de la noche a la mañana. Son ausencias de las que debe estar informada la Asamblea Nacional, número uno. Y segundo, cuando hay alguna causa de sanción, destitución, etcétera, es la Asamblea la que tiene que tomar esas decisiones. En el caso puntual, el presidente ordena que la señora Abad se vaya a Turquía. Y le dice, pues tiene que irse a Turquía y va a manejar relaciones comerciales. Cosas que no son de competencia de un vicepresidente en funciones, ¿no? La vicepresidenta no viaja a Turquía, pone sus cuestionamientos, inicia acciones legales. ¿Ha cesado en el cargo? No, está aquí, no le dejan ingresar al Palacio de Gobierno. ¿Se ha ausentado? No se ha ausentado, está en Quito. ¿Está enferma? No. Está enferma. ¿Hay algún proceso de juicio político en la Asamblea? No. Entonces, ¿quién es la vicepresidenta constitucional de la República? La señora Abad. Viene el presidente, dicta un decreto ejecutivo, y en el decreto ejecutivo dice, como la señora vicepresidenta no ha ido a Turquía, entonces no tengo vicepresidenta. Y por tanto le encargo la vicepresidencia, nombro vicepresidenta a la señora Cecilia Yelibere, una señora desconocida para el país, que no ha sido candidata. Entonces la nombra en un decreto evidentemente inconstitucional. Se impugna ese decreto en la Corte Constitucional, la Corte Constitucional de manera bárbara, en mi opinión, se lava las manos y dice, no, yo no puedo entrar a discutir si está bien nombrada o no, porque ese nombramiento no tiene carácter general, sino particular, lo cual es una barbaridad. No obstante, está nombrada, ¿no? Claro. Luego el presidente decide hacer proselitismo político. Y cuando decide hacer proselitismo, encarga, es decir, se despoja de todas sus funciones de presidente. Deja a un lado el cargo. Y él se lo encarga a la señora Yelibere. Entonces, la Corte Constitucional se pronuncia y la Corte le dice, no. El presidente no puede despojarse de sus funciones. Y menos hacerlo por decreto. ¿Por qué? Porque si el presidente eventualmente está en los supuestos de la Constitución, enfermedad, fuerza mayor, licencia concedida por la Asamblea, la vicepresidenta asume automáticamente las funciones de presidente, porque no puede haber un vacío de poder. Vicepresidente electo. ¿Qué significa eso? Que si el señor Daniel Noboa mañana sufre un accidente de tránsito y pues lo llevan en la ambulancia, automáticamente, sin decreto, sin oficio, sin nada, automáticamente la señora Abad asume la presidencia de la República. Mientras dure la ausencia por enfermedad en este caso. Hay una situación de fuerza... Tiene que comunicarlo a la Asamblea, ¿no? Sí, claro. Luego hay un motivo de fuerza mayor. Caramba, el presidente se fue de viaje y ocurre que hay una pandemia y no hay vuelos y está incomunicado. Hay una situación de fuerza mayor. No se encarga, asume automáticamente la vicepresidenta. ¿Ven? O el presidente decide que quiere tomarse 20 días, 30 días para irse a un curso, de lo que sea, y le dice a la Asamblea, señores de la Asamblea, me voy a ausentar, por favor autoricen mi salida, que voy a un curso de 20 días. Es lo correcto que debe hacer. Ese es el ordenamiento. Pero ¿qué ocurre acá? La ley ecuatoriana, obliga al presidente de la República, mandatorio, de cumplimiento obligatorio.
lo obliga a hacer uso de licencia si va a ser candidato para la misma función, es decir, claro, si va a ir a la presidencia de la República, como los asambleístas. Exacto, entonces tenía la obligación. No lo hizo, encargaba por decreto a la señora Yeliber. Entonces cuando la Corte le dice, no, señor, usted no puede despojarse, esto es automático. ¿Qué es lo que hace el presidente? Se burla de la ley, se burla de los ecuatorianos, se burla de la razón, del sentido común, se burla del que debiera ser el pensamiento de un demócrata, de un republicano. ¿Y qué es lo que hace? Le envía una carta, un oficio, a la señora Yeliber, y en el oficio le dice 4 cosas: que tiene que hacer campaña electoral, que la campaña electoral es un caso de fuerza mayor, y que por tanto él no puede arriesgarse a que lo vayan a sancionar. En definitiva, le dice, señora Yeliber, usted es la presidenta de la República. Muy bien. Y le ordena además a la señora Yeliber que notifique a la Asamblea. ¿Qué hace la Asamblea con muy buen criterio? Primero le dice... ¿Es lo correcto lo que hizo la Asamblea? Es lo correcto. ¿Qué es lo primero que hace la Asamblea, que me parece que es un tema que ¿Y por qué no lo hizo en los otros decretos? Yo creo porque los otros no le fueron notificados oficialmente a la Asamblea. Esta es la primera vez que el presidente notifica a la Asamblea. Ya. Ahora, la Asamblea pudo haber actuado de oficio, es decir, sin petición, pero bueno, no lo hizo. No lo hizo. Lo cierto es que ahora para hicieron... no confrontar, tal vez, ¿no? Para no evitar confrontar. ese ataque Sí, que también viene sí, de parte del sí, Ejecutivo. Sí. ¿No? Lo cierto es que la Asamblea, ¿qué es lo que dice? Primero, hace algo que debió hacer hace mucho tiempo. Reconoce a la señora Abad como vicepresidenta constitucional de la República. Y le dice abiertamente, la señora Yeliber, y en un oficio dirigido a ella, usted no es presidenta de la República. Y si usted se presenta como presidenta, está arrogándose funciones, lo que es un delito. Es decir, primera respuesta importantísima. Segunda respuesta importantísima es que la Asamblea le recuerda al presidente que él no puede hacer campaña electoral un día sí, un día no. Él tiene la obligación de pedir licencia. ¿Por qué? Porque no es que puede estar un día en el Palacio de Carondelet despachando como cualquier otro día y atendiendo evidentemente temas de su promoción política. ¿Por qué esta prohibición? Porque lo que se busca con la norma es igualdad de condiciones. Pero algo que también llama la atención sobremanera. El oficio que envía la señora Yeliber a la Asamblea señala que lo hace porque se encuentra en desigualdad de condiciones con los otros candidatos. Entonces dice el presidente, mientras los otros candidatos sí pueden hacer proselitismo, yo no puedo. Esto es injusto. Es de una pobreza democrática. ¿Y quién lo asesora en la parte legal? Porque bueno, yo lo escucho siempre al señor de la GASCAP y él se cree que puede interpretar la ley como a él le conviene. Bueno, institucionalmente existe la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Entonces, si hay un responsable directo, es ese funcionario. Pero a mí me parece efectivamente que el gran ideólogo del gobierno ecuatoriano es José de la Gasca. Y allí ya saltan muchísimas preocupaciones. Es profesor universitario él, ¿no? Tengo entendido. Sorprendentemente ha sido profesor universitario, sorprendentemente ha sido juez penal de este país. Pero cuando escuchamos las propuestas, los planteamientos, uno reciente de ayer que ojalá podamos comentarlo sobre la prisión preventiva, nos preguntamos si este es el ideólogo actual del gobierno, ex embajador del gobierno en la ONU. Entonces, claro, se explican muchas cosas de lo que el país está institucionalmente viviendo. Porque si no hay vocación democrática, si no hay formación republicana, si no se entiende que el Ecuador es una república, y esto es fundamental, no hablamos de la república, y el Ecuador necesita hablar de la república. Esa es nuestra forma de organización política. La república, al contrario de lo que es la monarquía, no puede permitirse concentrar poder, número uno. Segundo, debe respetar sobremanera los andariveles de cada poder del Estado. Y yo lo he ejemplificado siempre. Esto es como una pista de atletismo. Usted tiene la pista y en un andarivel, Presidencia de la República, en otro andarivel, función judicial, en otro andarivel, poder electoral, en otro andarivel, la Asamblea Nacional, en otro andarivel, Consejo de Participación. Pero en el Ecuador parece que las cosas se mezclan
no se entiende que esta división o esta separación es esencia de una república y se piensa desde la función ejecutiva que pueden hacer cualquier cosa institucionalmente, cruzarse los carriles, poner la zancadilla al corredor que va en el otro andarivel. Para hacerlo caer. Para hacerlo caer, y no solo hacerlo caer y pisarlo. Y luego, claro, cuando no hay un árbitro, y ese es un problema muy grave en Ecuador, cuando no hay un árbitro a nivel electoral, entonces ocurre esto. ¿Y por qué digo que no hay un árbitro? Mire, pongamos ejemplos hipotéticos. Si el candidato a la reelección, no en estas elecciones, en otras, cuando toque el periodo, fuera el alcalde de Guayaquil o el alcalde de Quito, digamos que en las próximas elecciones se postulan para la reelección. Si el alcalde de Guayaquil o el de Quito osaran no hacer uso de esa licencia obligatoria, ya estarían suspendidos en sus derechos. Desgraciadamente... O en este momento no, tal vez después cuando se posesionen perdían el cargo también. No, porque las denuncias en una etapa electoral, si bien tienen su trámite y su debido proceso, las denuncias son justamente para evitar hechos consumados. Es decir, cuando usted tiene un árbitro, que en este caso es el Tribunal Contencioso Electoral, y ese árbitro actúa a petición del Consejo Nacional Electoral o de cualquier persona, porque están facultados para hacerlo, tiene que dar toda la celeridad que el caso requiere. Porque si hay una infracción, no es posible, ejemplo, que terminen las elecciones, sean reelectos y recién entonces vamos a decir, no, es que como hubo infracción electoral, ahora los vamos a sancionar y vendrá entonces la discusión. Sí, pero esta sanción puede impedir que continúen en el cargo para que ya fueron votados. Por eso es que las etapas tienen que ser oportunamente agotadas. Desgraciadamente el Ecuador no tiene árbitro electoral. ¿Y hasta cuándo pueden ser tan servilistas los órganos de control? Yo creo que el servilismo en el Ecuador del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral... Porque durará, a unos sí le aplican, a otros no. Durará probablemente en algunos casos hasta este domingo. ¿Qué quiero decir? Si este domingo hay un resultado electoral que no es el que el gobierno espera, y si eso hace presumir o anticipar que pudiera no ser reelecto el presidente Noboa en la segunda vuelta, yo le aseguro que el tribunal empieza a obrar el día lunes. Si por el contrario, si los resultados son que a lo mejor gana el presidente y a lo mejor con cierta solvencia que haga presumir que va a ser reelecto, el tribunal seguirá aún más servil. Y esto es lo que debe apenarnos a los ciudadanos y preocuparnos e indignarnos, porque cuando las autoridades llamadas a ejercer el control, entiéndase electoral ahora, pero aplica lo mismo para la Corte Constitucional, aplica lo mismo para la Corte de Justicia, aplica lo mismo para la Fiscalía, aplica lo mismo para la superintendencia de bancos, de compañías, etc. Cuando se calcula el accionar en función del interés político, entonces las instituciones están contaminadas y contaminan el funcionamiento de la República. Y eso es fundamental. Si no nos damos cuenta de eso, si no discutimos sobre eso, entonces la sociedad seguirá de tumbo en tumbo institucionalmente y tendremos que seguir entonces con instituciones destrozadas y esperando dádivas o paliativos de parte del gobierno para enfrentar la enorme problemática social. Esa es la trascendencia de lo que significa no tener instituciones que funcionen. Hace 2 días, el presidente de la República, ejerciendo el cargo como presidente de la República, llegó a un mercado, me parece que en Rumiñahui, a comer, a hacer campaña política. Esa es otra infracción muy clara de abuso del presidente de la República. Sí, son infracciones porque al final del día no son demócratas. No son demócratas. Entonces, como no son demócratas, no entienden las instituciones, no entienden el tipo de país que tenemos, no entienden que somos una república. Y como no lo entienden... República piensan, tal vez bananera que quieren aplicar. Es lo que quisieran hacernos sentir. Entonces, cuando hay un desprecio por el derecho, desprecio por la norma, desprecio por el orden, desprecio por las instituciones, al final hay un desprecio por los ecuatorianos. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que verdaderamente tiene al país postrado. Y cuando él nos dice que no arriesguemos lo ganado,
y que pensemos en el nuevo Ecuador que estamos viviendo. ¿De qué nos habla? Nos habla una vez más de una falacia que probablemente esté solo en su mente. Yo no quisiera imaginarme la discusión que seguramente existió ayer con su madre. Ayer debe haber tenido una discusión gravísima, porque si su madre va a Radio Centro pues el canal oficial del gobierno. Altavoz del gobierno. El altavoz del gobierno. Y en Radio Centro la doctora Anabela Sin describe un Ecuador que está en soletas, por llamarlo de alguna manera. Y el presidente, en cambio, piensa que estamos en un estado de bienestar, tan bien o mejor que Alemania. Cuando se producen esos choques, tiene que haber un enfrentamiento gravísimo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, porque no puedo llamarlo otra cosa, desgraciadamente, creo que hay una burbuja en la que el presidente vive y una burbuja en la que lo han acorralado aún más sus amigos del círculo íntimo, que le hacen creer que está haciendo una gran presidencia. Doctor, pero yo siempre digo aquí en este espacio, ¿no? Ellos sí viven en el Nuevo Ecuador, porque ellos no tienen problemas de inseguridad. Bueno, ellos no viven... Ellos están diciendo que viven en el Nuevo Ecuador, pero el grupo de ellos. Ellos viven el Nuevo Ecuador porque están viviendo una fiesta. Están obnubilados por el poder. Están viviendo en una burbuja. Más grande que la que ya viven normalmente, porque en la burbuja en la que viven normalmente tampoco hay problemas de inseguridad. Tienen carros blindados, guardaespaldas, casi no se mueven del lugar donde viven, trabajan por ahí cerca. Entonces, normalmente ya están en una burbuja. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en esa burbuja en la que vivían antes no tenían poder. Y hoy día tienen poder político. Entonces, poder político más la burbuja económica hace que se sientan pues emperadores, Nerón, Calígula y tantos otros. Y me parece que la caída, y yo creo que va a haber una caída, parece que el país no se merece esto. La caída va a ser muy dolorosa, porque cuando usted hace que estos emperadores se den cuenta que son mortales, las caídas pueden ser muy duras, a veces insostenibles. Y a mí me parece que el Ecuador está en una etapa en la que tiene que enviarle un mensaje al gobierno. El Ecuador es un país de gente buena, de gente noble. Hay sinvergüenzas, desde luego, como en todo lado, pero el país, su gente, que es la gran riqueza del Ecuador, su gente creo que tiene que enviarle un mensaje al gobierno. La gente no quiere prepotentes, no quiere emperadores, no quiere caudillos. Yo creo que la gente quiere vivir en una sociedad en paz, con oportunidades, con posibilidades de progresar, de desarrollarse, con instituciones firmes. Yo creo que la gente quiere que si mañana un hijo se enferma, poder llevarlo a un hospital y ser bien atendido con la dignidad que el ser humano exige. Eso es de lo que creo que busca. Y a la par, busca que si hay un crimen, un delito, vaya a las instituciones, fiscalía, función judicial, no ser extorsionado, no ser amenazado, encontrar justicia al final. Entonces, yo creo que es importante para la gente, tanto lo social cuanto lo institucional. Y creo que nuestra gente buena merece eso. Yo creo que hasta un sector del empresariado, ¿no?, de este país está pensando dos veces si respalda o no a este presidente de la República, que ellos se denominan el gobierno de los empresarios. ¿Por qué? Porque las cosas que ha hecho el presidente de la República, yo recuerdo cuando abrió ese frente con Rusia, que quiso darle armas a Ucrania a través de Estados Unidos para que esas armas que son rusas las puedan usar los ucranianos. Eso fue un problema muy grande para el país, que no podían ir las flores de Ecuador a Rusia. Porque ni flores, ni bananos, ni otros productos. Nada. Sí. Y ahora con México, mire, el tema de que le aplica el 27% de aranceles a los productos mexicanos, y la mayor parte de los productos que vienen acá al Ecuador de México, el 70% son medicinas. Yo creo que esta conducta del presidente, sumada a la invasión o al ataque a la embajada, actos reñidos con el derecho internacional, pueden buscar las justificaciones que quieran, eso es injustificable. Más esto de los aranceles,
Yo creo que motivó una respuesta que en el Ecuador se ha quedado corta. Y la respuesta se la dio ya el diario El País de España. Ayer hay un editorial demoledor contra el presidente. Demoledor. Yo, de verdad, en los últimos 30 años o 35 años, no he leído nada parecido contra un presidente ecuatoriano en funciones. Y mire, por ejemplo, que hubo presidentes a los que se atacó muchísimo. Cito, León Febres Cordero, fue duramente criticado en el concierto internacional a raíz de las situaciones de dureza con las que manejó ciertos temas. De allí Rafael Correa fue ciertamente muy atacado desde afuera, pero ni Febres Cordero ni Rafael Correa tuvieron una presentación tan demoledora de un diario tan importante en el mundo como el diario El País. Lo de ayer es un tema en el que en definitiva, y la frase que puede resumir cómo nos ven desde afuera, es que tenemos un presidente insignificante. Insignificante. Y eso es la conclusión de varias actuaciones gubernamentales, entre otras lo de México. Claro, los mexicanos se le mofaron, ¿no? Muchos periodistas. Es que somos tan insignificantes y un presidente, no somos nosotros ecuatorianos, el presidente del gobierno, que lo que causó es risa. Es risa, es decir, no es que hubo un exabrupto, no, es que es una construcción de forma de gobernar. ¿Se cree Trump tal vez? No, creo que ni con peluca llega. Creo que ni con peluca. Yo creo que el presidente no es un demócrata, ya lo he sostenido, no es un republicano. Me parece que es un hombre con muchas limitaciones personales, muchísimas. Y me parece que necesita de estos ataques para tratar de él mismo y su círculo sentir que es alguien. Pero bueno, esos ya son análisis personales que en su momento los que saben, los psicólogos, psiquiatras, podrán analizar su personalidad, pero yo lo miro como gobernante y como gobernante lo que yo percibo es que estamos ante una persona que le está haciendo un enorme daño al país. Él, yo creo que piensa que con todo lo que está haciendo va a crecer políticamente, ¿no? Él busca tener ese voto anti que se mantenga y sumar, pero yo creo que ya llegó a un techo también. Él llegó a un techo. Hay que hacer un análisis liviano, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza del voto de Noboa? La fortaleza del voto de Noboa está en la dureza del voto anti-Correa. Claro. Pero con un detalle. Así como Correa tiene un voto anti-Correa duro, hay un voto duro por Correa. Eso es indudable. Pero Daniel Noboa no tiene un voto duro por Daniel Noboa. Daniel Noboa es un simple instrumento de los anti-Correa. Que al final, en otras palabras, hay un 30% probablemente de anticorreísmo duro y este anticorreísmo pondrá allí a cualquiera que pueda representar el anticorreísmo. Y este cualquiera hoy es Daniel Noboa. Capitaliza también, ¿no? De allí que lo que usted cita es muy importante. De allí que Noboa, él, el personaje, no tiene posibilidades ya mucho mayores de crecimiento. Porque la gente no vota por Noboa. La gente vota en contra de Correa, tratándose, en este caso, del instrumento Noboa. Y eso es importante porque de cara a una segunda vuelta, vamos a ver es cómo se alinean los otros candidatos. Que aunque tienen pocos porcentajes, esos porcentajes, cuando se sumen, van a ser los que pongan presidente. Entonces, allí va a estar la discusión. ¿Quién va a tener la posibilidad de hacer las alianzas necesarias para poder captar ese voto? Y algo que no estamos mirando muy bien es el candidato Leonidas Issa. A mí me parece que en estas elecciones quien va a poner presidente se llama Leonidas Issa. La alianza que pueda hacer Leonidas Issa con Noboa o con Luisa González, en mi opinión, va a ser la que determine quién va a gobernar este país. Ayer conversaba yo con el doctor Omar Malouk. Él hizo un análisis de lo que está pasando en Guayaquil en este momento. Y justo dice Omar Malouk
porque ha hecho unas encuestas que no las puede publicar, que la votación de Guayaquil ha cambiado de una manera impresionante en favor de la candidata del progresismo. Dice, ese ataque que le ha hecho Daniel Noboa a Aquiles Álvarez ha fortalecido a esa candidatura. Yo no tengo cifras, ¿no? Las últimas cifras a las que tuve acceso son de hace 5 días, pero en la semana preelectoral 5 días es demasiado tiempo. Aquí cambian las cosas en 24 horas, ¿no? De tal manera que no tengo cifras recientes. Pero creo, y eso sí me parece que es un tema bastante claro, creo que Aquiles Álvarez hoy por hoy tiene una enorme aceptación en Guayaquil. Una enorme aceptación. ¿Por qué esa enorme aceptación? Yo encuentro que hay 2 razones muy claras. Primero, porque se contrasta con la administración anterior, Cintia Viteri. Y segundo, porque hay obra pública como no ha habido en Guayaquil hace muchísimos años. Yo recuerdo que la última obra pública importante fue en la primera etapa de Nebot, cuando arrancó con la regeneración urbana, que se veían muchos frentes de trabajo. Y eso era bueno porque generaba mucho empleo, dinamizaba la economía, etc. Creo que hoy día estamos en una etapa similar, tal vez superior, en la que efectivamente la gestión del municipio es una gestión que está en todo Guayaquil. Se percibe en todo Guayaquil. Y además, Guayaquil venía en una caída, venía sintiéndose un declive, una decadencia. Y me parece que hoy día no es que estamos ya creciendo, pero ya la decadencia se acabó, ya paró. Esto tiende a normalizarse, lo cual es buenísimo, porque si viene cayendo y ya lo normaliza, ya es significativo. Y creo que de ahora en adelante esto va para arriba. Es decir, la gestión del municipio de Guayaquil va a ser una gestión que va a tener mucha trascendencia y va a ser muy visible a nivel nacional. Y esta capacidad de crecimiento que tiene el alcalde lo ha visto muy bien políticamente el gobierno. De allí el despiadado ataque contra el alcalde de la ciudad. Y efectivamente, yo sí creo que cuando la ciudadanía guayaquileña especialmente, pero no solo guayaquileña, constata que el gobierno ataca a quien hace obras, a quien empieza a construir, cuando el propio gobierno no construye nada, yo creo que la gente sí, eso como que la hace reflexionar y decir, bueno, si estamos con Aquiles haciendo obra pública pese al despiadado ataque del gobierno, caramba, si el gobierno fuera Luisa y no ataca a Aquiles, sino que suma con Aquiles, Guayaquil va a estar mucho mejor. Claro. Y me parece que no solamente Guayaquil, porque si consideramos Pavel Muñoz en Quito, si consideramos la provincia, porque tienen prefectos, Marcela y en Quito Paola Pavón, me parece que la reflexión es, caramba, podría ser que con un presidente de la misma tendencia, línea, estas ciudades mejoren. Claro. Y una situación también importante, no son solo Guayaquil y Quito. El país en general creo que sí puede percibir, y esto es muy importante, yo creo que el país percibe hoy no un gobierno que construye, percibe un gobierno que destruye y ataca. Es decir, estamos ante un gobierno que golpea, ataca a las instituciones, ataca a la Corte, ataca a los jueces, ataca a los fiscales, ataca el Consejo. Cuando digo ataca no es que hable contra ellos, me refiero a que mina, los toma a su favor, entonces ataca la institucionalidad. Y cuando en cambio lo que se presenta eventualmente en la otra candidatura es no un gobierno que ataque, sino un gobierno que construya, yo creo que al final eso puede mover significativamente la decisión final que tomaremos todos el día domingo. Yo creo que no hay duda de que el país está harto, y yo sí creo que está harto de este anticorreísmo, anti todo. Yo creo que el país necesita soluciones. Y las soluciones vienen dadas o vendrán dadas por quien decida construir. Por supuesto. Y allí creo que Luisa González tiene una enorme opción. Fíjese, por ejemplo, y perdone que me tome un minuto para cambiar radicalmente el tema, pero enlazarlo con algo que quiero transmitir. Ayer el ministro de Gobierno se quejaba y criticaba que dejaron en libertad a los choneros. O sea, se quejaba, ¿cómo es posible? Y luego dice, ya está, tengo la solución, este problema se acabó. Vamos a reformar la Constitución para que la prisión preventiva de quienes están siendo procesados sea obligatoria. ¿Qué significa esto para que se entienda, no?
Cuando alguien comete un delito o es sospechoso de cometer un delito, se le inicia una investigación. Pero esta persona sigue siendo inocente hasta que no exista una sentencia. Para que la persona que es inocente o está siendo investigada sea sentenciada, tiene que cruzarse un puente, llamaba el doctor Edmundo Durán Díaz, el puente del debido proceso. Y en ese debido proceso hay personas que pueden ser privadas de su libertad. ¿En qué casos? En casos excepcionales, como última posibilidad. ¿Por qué? Porque todavía son inocentes mientras no exista la sentencia. Lo que nos está diciendo el señor de la Gasca es que cuando arranque el proceso, es decir, cuando existan sospechas, ya tienen que estar presos. Y yo me pregunto, muy bien, digamos que están presos, ¿no? La prisión preventiva puede durar no más de un año. Están presos. Y cuando se dicte sentencia y los liberen, ¿qué van a hacer? A los que merecen ser liberados. ¿Quién devuelve ese? Número uno, es decir, ¿quiénes devuelven el periodo en la cárcel? Pero número dos, con el mismo argumento, entonces mañana reformarán la Constitución para obligar a los jueces a que dicten sentencia condenatoria. Porque si hoy día los obligan a que los metan presos, seas inocente o cuando termine el juicio tendrán que dictar sentencia condenatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Están planteando soluciones que a ratos son soluciones fascistas, de quienes no tienen idea de cómo funciona realmente la sociedad, pero que se están aprovechando de una necesidad de la gente. La necesidad de estar seguros. Todos queremos estar seguros. Entonces, usan esta que es una necesidad para ir con soluciones absurdas y que no apuntan a los 4, 10 o 500 o 2.000 delincuentes. Porque cuando se plantea la sola posibilidad de una prisión preventiva obligatoria para todos, aquí va a ser un sálvese quien pueda. Porque bastará entonces que el propio gobierno presente acciones contra diversas personas y como ya la prisión preventiva es obligatoria, será un elemento de persecución de parte del gobierno a todo el mundo. Terrible. Y cuando ya no esté el gobierno. Lo comentaba anoche justamente. Son tan limitados, que piensan que van a estar en el poder toda la vida. Y entonces toman estas decisiones pensando en que van a ser gobierno siempre. Y se olvidan que tal vez en 3 o 4 meses ya no sean gobierno. O en 3 años o 4 años. Justicia, ¿no? Y entonces, todo esto que hoy día plantean, que es una destrucción bárbara de las instituciones, les rebotará como un boomerang. Por supuesto. Entonces, yo creo que el país ya está cansado de esto. Ojalá esto se pueda ver reflejado el día domingo y ojalá podamos tener opciones de algo distinto. Doctor, ya en la recta final de este diálogo me gustaría hablar un poquito del tema de esa persecución que le siguen haciendo a Aquiles, aunque no le han encontrado nada, ¿no? Ya sabemos que no han podido hacer nada, se han abstenido hasta de acusar. Pero hay otro caso, pues hay una gasolinera en El Triunfo, que hoy justamente vi que el alcalde, rodamos un video temprano, que el alcalde justamente daba a conocer que esta gasolinera vende 1.200% más que las gasolineras del sector, pues El Triunfo. ¿Dónde se va esa gasolina, ese diésel? ¿Dónde se van esos combustibles? Quisiera poner ese video explicativo para que después usted lo comente. De acuerdo, veámoslo. Ahora te voy a contar cómo el hermano del presidente Noboa hizo que una pequeña gasolinera en la mitad de una vía se vuelva la más vendedora de todo el cantón El Triunfo. Spoiler, no fue limpiamente. Esta es la gasolinera Río Verde, propiedad de Petronovoa S.A., que es una compañía de Santiago Noboa Acim, hermano del candidato presidente Daniel Noboa. ¿Qué es lo que más vende? Diésel. ¿Cuánto vende? 3.7 millones de galones de diésel. Para que te hagas una idea, se necesitan 370 tanqueros de estos para mover toda esa cantidad de diésel a El Triunfo, un cantón de 60.000 habitantes. ¿A quién lo vende? Ahí está el detalle. Río Verde registra en la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ARCH 2 segmentos de venta, el automotriz y el industrial. Esto se regula así para evitar que clientes industriales se beneficien del subsidio al diésel que está destinado para el sector automotriz. Según la misma Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, los clientes de Río Verde S.A. son 9, que se pueden resumir en compañías que utilizan maquinaria pesada para la construcción, el sector agropecuario, sector camaronero y fábricas. ¿Y adivina quién tiene fábricas? Sí, los Noboa. Por eso, el principal cliente de Petronovoa es Compañía Elaborados El Café, del Grupo Noboa, que según la misma ARCH consume y tiene autorizado un volumen total de 1.552.000 galones de diésel durante el 2024. Dicho de una manera más fácil, Santiago
Grupo Noboa le vende combustible a las empresas de su hermano, Daniel Noboa, justo en un año de apagones, cuando el sector industrial tuvo la mayor demanda de diésel para generación eléctrica. ¿Dónde está el problema? Te lo explico en números. Río Verde necesita 3.073.200 galones de diésel para sus clientes industriales, pero solo compró 97.004 galones a Petroecuador. Le faltan 2.976.196 galones para cumplir con la demanda. Luego compró 3.447.687 galones de diésel subsidiado para el sector automotriz, y ya, solucionado el problema. El combustible subsidiado se puede desviar al sector industrial. Petronoboa gana, Grupo Noboa gana, el país pierde. ¿Qué rastros hay de que este combustible subsidiado llegó al sector industrial? ¿Por qué la ARCH no investiga este sospechoso caso de compra y venta de combustibles? Eso es historia para otro video. Ahí está el video. Veamos, es gravísimo. Este tema lo conozco, ha sido público, y el día de ayer Pedro Granja presentó una denuncia en la Fiscalía. ¿Cuál es la síntesis de este problema? Para que se entienda, pero facilito. Hay una gasolinera en El Triunfo. El Triunfo pues es un sitio de paso, muy poquitos carros, un sitio de paso. Esa gasolinera debe vender un X número de galones para satisfacer la demanda. Ocurre que en lugar de comprar poquitos galones, compra una cantidad exorbitante de galones, millones de galones. Pero ¿cuál es el problema? Que compra diésel que tiene subsidio. Tiene subsidio, es decir, el Estado está subsidiando la gasolina. ¿A quién le vende esta gasolina? No le vende pues al camionero que pasa o al carrito que tiene diésel. Sí, también le vende su poquito, pero los millones, ¿a quién le vende? Según la denuncia, a las empresas del Grupo Noboa. Es decir, a través de una gasolinera del hermano del presidente de la República, se está comprando millones de dólares en diésel subsidiado, y ese diésel subsidiado que está destinado a los carritos, se lo entregan a las industrias del hermano del señor propietario de esto, es decir, al presidente de la República y en sus empresas. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. En otros tiempos ya la Fiscalía habría actuado. De oficio. De oficio. El señor Neira, el que anda por ahí en Luafe. Ya tendría un logo también. El que presentó la denuncia contra las gasolineras de Aquiles Álvarez. Ya habría salido en cadena nacional, ya habrían ido a la Fiscalía. Los medios también ya hubiesen hecho sendos reportajes. No, habrían salido todos, ¿no? Titulares. Pero, y la señora ministra fiscal general del Estado. Pero acá, ¿qué pasa? Como son las empresas del presidente, de su hermano, no pasa nada. Yo creo que el país requiere investigaciones serias. Y esas investigaciones serias pasan, en mi opinión, por una reestructuración total de la Fiscalía General del Estado. Y esas investigaciones serias pasan por una reestructuración absoluta de la Contraloría General del Estado. Este país tendrá visos de cambio, entre otras muchas cosas, cuando la Contraloría y la Fiscalía sean puestas patas arriba. Esos son antros de corrupción, dejando a salvo las excepciones de siempre. Fiscalía y Contraloría tienen una corrupción enorme hoy en día. Y esto explica que estas denuncias gravísimas, ¿y por qué son graves a la luz del país? No por el subsidio que importa, porque significa que están en el gobierno para beneficiarse del Estado. Doctor, y esta empresa fue creada en el mes de diciembre del 2023. De lo que ha aparecido en información pública, así sería. Es decir, fue diseñada para esto. Días después de que asumió la presidencia. Y además, habría que investigar cuándo compró el hermano esa gasolinera. Porque si usted me dice, caramba, es que los Noboas tienen gasolineras hace 50 años. Este es un negocio normal, ¿no? Y cito pequeños detalles, ¿no? Ustedes se acuerdan que había la gasolinera Urdesa. Sí, me acuerdo. La famosa gasolinera Urdesa. Que alguna vez hubo un incendio, ¿no? Que era de la familia Álvarez. Sí. Esa era la familia del alcalde de Guayaquil, de Aquiles Álvarez. Es decir, la familia de Aquiles Álvarez tenían 50 años atrás, quién sabe más, de gasolineros. Claro. Y eso ha pasado de generación en generación. Entonces, allí sí hay gasolineros. Pero acá, ¿qué es lo que se observa? Y además un detalle, el alcalde de Guayaquil pues no tiene ninguna vinculación ni relación ni con Petroecuador, ni con la Agencia de Regulación de Hidrocarburos, ni nada. Y por tanto, siendo alcalde, no hay ninguna incompatibilidad empresarial para que él maneje el negocio de la familia, que además no lo maneja él, lo manejan los gerentes, etc. Pero acá estamos viendo que alguien, el hermano del presidente, compró una gasolinera justamente cuando su hermano es presidente. ¿Con qué propósito?
Está claro, ¿no? Entonces, esto no lo acuso yo, no es un tema que yo lo he investigado, es un tema que es público por la denuncia de ayer de Pedro Granja, que se tomó el tiempo en una rueda de prensa para denunciar puntualmente los negociados de la familia del presidente de la República. En otro país esto incluso ameritaba o ameritaría la renuncia del presidente. Es decir, una denuncia tan grave. Por supuesto. Ameritaría en un país republicano. Esto implica renuncia del presidente. En el Ecuador le aseguro que no pasa nada, y no solo que no pasa nada, sino que seguramente comprará más gasolineras. El beneficio es inmenso. Hablar de 1.200% más de la venta normal son millones de dólares. Son millones de dólares, ¿no? Mientras tanto, la gente se muere porque no pueden pagarle una dializadora. Oiga, ¿y el tema de las gasolineras de Aquiles todavía no la abren? No las abren. Allí hay un cúmulo de atropellos, ¿no? En síntesis, la Agencia de Regulación y Control inició unos procedimientos. Cerraron gasolineras en septiembre del 2024. Luego, en diciembre, dijeron, nos equivocamos, no podemos sancionar, aquí no hay nada, y ordenan que se haga una nueva apertura, que se haga una apertura. No abrieron, no acataron, y el Consejo, un funcionario de Petroecuador, inició un trámite de terminación unilateral del contrato. Notificaron a las empresas con la terminación de los contratos. Las empresas contestaron de manera extensa, detallada, minuciosa, fundamentada. Hace 2 o 3 días, Petroecuador decidió terminar los contratos. Y con un argumento francamente vergonzoso, ¿no? Hacen el mismo relato con el que iniciaron el proceso y ponen las compañías tales, Copedesa y Corpalubri, presentaron las justificaciones mediante escrito de tal fecha. Sin embargo, no han demostrado, no han demostrado los incumplimientos, no han justificado los incumplimientos. Entonces uno se pregunta, a ver, espere. Aquí hay un elemento fundamental que se llama motivación, que significa cuáles son las razones. Dime por qué mis argumentos no han desvirtuado tus acusaciones. Claro. Un derecho fundamental. No, se limitaron a decir, como las compañías no han desvirtuado las acusaciones, se ratifica la terminación unilateral. Esto va a pasar al contencioso administrativo en los próximos días y es grave. ¿Por qué? Primero porque son juicios en los que se demanda la nulidad del acto de terminación más daños y perjuicios. Los daños y perjuicios son enormes, son millonarios. ¿Quién paga? Que pagar eso? Paga el Estado. Y después el Estado tendrá que ir contra los funcionarios de Petroecuador, contra los funcionarios del ARCH. Y claro, uno se pregunta, bueno, esos funcionarios deben estar asustados, les va a caer el peso de la ley. A algunos les cae tarde y a otros nunca. Y a algunos que les cae son empleados que viven de un sueldo. Y que lo hicieron por presión. Que lo hicieron por presión, por miedo, por amenaza de destitución. Entonces, al final, ¿quién pierde? Pierde el Estado, que usa plata de los ecuatorianos, de todos, de nuestros impuestos, para tener que cubrir las barbaridades que ahora cometen. Esa es la triste y repetida historia de nuestro país, cuando las arbitrariedades se convierten en el centro de una acción de gobierno. Y este es un gobierno que ha tenido un cúmulo de arbitrariedades a todo nivel. Doctor, quiero agradecerle por haber venido de manera presencial acá a Ecuador en Directo. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. El doctor Jofre Campaña, jurista y analista político, conversando con nosotros.